Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia, bastante dramática y que la verdad muy poca gente conoce. Digo, todos ubicamos el nombre de Henry Ford, ¿verdad? El gran titán de la industria, el genio detrás de la cadena de montaje. Pero, ¿les cuento algo? Su camino hacia la cima no fue para nada un paseo por el parque. De hecho, estuvo lleno de fracasos tempranos, peleas corporativas súper intensas y una demanda histórica que, créanlo o no, terminó moldeando las leyes corporativas que usamos hoy en día. Así que prepárense, porque esta es una historia de poder, dinero y esa clásica batalla entre la visión de un inventor y, claro, lo que exigen los inversores. Bien, profundicemos en esto. Es loquísimo comparar la imagen que tenemos hoy del éxito rotundo de Ford con sus verdaderos inicios. Imagínense esto. Antes de construir ese enorme imperio, este emprendedor legendario se declaró en bancarrota, no una, sino 2 veces. Pero, y aquí está la clave, no dejó que eso lo frenara. Para él, la bancarrota no era tocar fondo, era más bien como un salvavidas, una segunda o hasta tercera oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva y así poder tomar decisiones sin tener a los acreedores respirándole en la nuca. Sección 1. Los primeros fracasos financieros de Ford. Y es que, para entender cómo llegó a la cima, primero tenemos que ver cómo cayó. Avancemos un poco y veamos cómo se va construyendo esto. Si nos remontamos a finales de la década de 1890, Ford no era para nada el gigante industrial que todos imaginamos. Era solo un mecánico desconocido en Detroit, con un prototipo de carruaje sin caballos, pero sin la menor idea de cómo llevar un negocio comercial. Y fíjense en esta rápida sucesión en la línea de tiempo. Le tomó 3 intentos de abrir empresas para encontrar ese equilibrio entre crear la máquina perfecta y armar un negocio que realmente diera dinero. El primer intento fue la Detroit Automobile Company en 1899, respaldada por gente de mucho peso en la ciudad. Y aquí es donde vemos un choque tremendo, un choque fundamental. De un lado tenemos a Ford, el clásico inventor, que lo único que quería era jugar con las piezas, retocar y perfeccionar el diseño, pensando a largo plazo. Pero del otro lado, estaban los inversores. Ellos habían puesto su dinero sobre la mesa y querían ver producción inmediata. Querían recuperar su inversión y, por supuesto, querían tener el control de la junta directiva para proteger su capital. Y vaya que esa desconexión fue un desastre financiero. Los inversores inyectaron $15,000 de la época, que era muchísimo dinero. Pero el diseño original de Ford no era el mejor, y él simplemente se negaba a darlo por terminado para empezar a producir a escala. Terminaron fabricando solo unos 20 vehículos a un costo absurdo de $86,000. Para que se den una idea, ajustando a la inflación, eso sería como gastar $100,000 por cada auto. ¡Una locura! Y Ford llegó a un punto tan extremo de terquedad que cuando los inspectores iban al taller, literalmente ordenaba armar ejes que no servían o poner piezas en las mesas de trabajo solo para fingir que estaban avanzando. Obviamente, los inversores se hartaron y disolvieron la empresa en enero de 1901. Sección 2. Reorganización y el Cadillac. Pero ojo, que la historia no termina ahí, y nos lleva a una de las ironías más increíbles de la industria. Resulta que, a finales de 1901, algunos de esos mismos inversores decidieron darle a Ford otra oportunidad y fundaron la Henry Ford Company. A Ford le dieron el 17% de las acciones, pero volvió a las andadas. Empezó a descuidar el trabajo en los autos de consumo para enfocarse casi exclusivamente en diseñar autos de carreras de altísima velocidad. Así que la junta directiva, ya bastante frustrada, trajo a un experto en mecánica llamado Henry Leyland. Básicamente, lo enviaron como una especie de director de reestructuración moderno para que interviniera y, seamos sinceros, espiara el trabajo de Ford. Como se imaginarán, a Ford, que era ferozmente independiente, esto le pareció un insulto terrible. No soportaba a los que él llamaba especuladores. Así que en marzo de 1902, apenas unos meses después de empezar, renunció. Lo despidieron, depende a quién le pregunten. El punto es que se fue con apenas $1,000 en el bolsillo, algunos planos y el derecho a usar su propio nombre. Los inversores se quedaron con la empresa, la reorganizaron junto a Leyland y le cambiaron el nombre. ¿Y saben qué nombre le pusieron? Cadillac. Sí, Cadillac se convirtió en un éxito rotundo usando, en esencia, el diseño básico que Ford había dejado atrás. ¡Qué ironía! Fue una lección durísima, pero necesaria, para Ford sobre el poder que tienen los inversores mayoritarios. Pasemos a la sección 3, el ascenso de la Ford Motor Company. Aquí es donde todas esas lecciones dolorosas por fin empiezan a rendir frutos. Después de hacerse bastante famoso ganando carreras sobre hielo, Ford logró atraer a nuevos inversores y en junio de 1903 nace la Ford Motor Company.
Esta vez, Ford reconoció sus propias debilidades en la fabricación masiva y decidió externalizar esa parte tan compleja. Y aquí es donde entran dos figuras importantísimas, los hermanos John y Horace Dodge. Estos reputados maquinistas fueron contratados para construir los motores y las transmisiones. Invirtieron usando unos pagarés y además cobraron un buen dinero por adelantado. Y presten atención, porque estos socios de fabricación terminarían siendo clave para el imperio y más tarde los causantes de su mayor dolor de cabeza legal. Ahora, lo que es realmente interesante de este número es 35 millones de dólares. Ese fue el retorno espectacular que los hermanos Dodge sacaron de su inversión inicial de apenas $10,000, en un lapso de 13 años. Un rendimiento financiero que francamente parece sacado de un cuento de ficción, propulsado por el éxito arrollador de los primeros modelos de la compañía. Pero para 1908, el pastel se había repartido de otra forma. Ford ya tenía el 59% del control absoluto. ¿Cómo logró esto? A través de maniobras corporativas súper calculadas. Ford detestaba a los inversores pasivos. Para él eran simples parásitos que no aportaban nada al diseño. Entonces, en 1905, armó una firma de fabricación independiente y secreta, justamente para congelar y dejar fuera a esos primeros inversores. Con esa jugada un tanto despiadada, logró quedarse con el control total, algo que él creía que estaba asegurado para siempre. Sección 4. Paternalismo y ganancias. Ya con el poder en el bolsillo, la empresa entró en una era de crecimiento brutal gracias a la llegada de la cadena de montaje en 1913. Pero ojo, que semejantes ganancias trajeron desafíos laborales nunca antes vistos. A ver, la cadena de montaje multiplicó la productividad a las nubes, es cierto. ¿El problema? El trabajo era tan monótono, repetitivo y abrumador que la gente renunciaba en masa. La tasa de rotación anual llegó a un brutal 400%. En 1913 tuvieron que contratar a más de 50,000 personas solo para poder mantener un equipo constante de 13,000 trabajadores. El costo de estar entrenando gente a cada rato era completamente insostenible. Y aquí entra la supuesta solución mágica, el famosísimo Día de los $5 de 1914, que duplicaba el salario. A menudo los cuentan esto como un acto de pura caridad, pero los datos nos muestran otra realidad. Fue una estrategia súper inteligente para maximizar ganancias y, de paso, ejercer un nivel de control corporativo extremo. Ese aumento no te lo daban así como así. Tenías que trabajar 6 meses seguidos para calificar. Y, agárrense, porque crearon un departamento sociológico para vigilar la vida privada de los empleados. Literalmente mandaban investigadores a las casas para revisar la higiene, y si descubrían que la persona bebía alcohol o no ahorraba, la castigaban y le quitaban el aumento. El control corporativo se metió hasta la cocina de los trabajadores. Y esto nos lleva a la sección 5, la demanda de los hermanos Dodge. Esa mezcla de poder consolidado, paternalismo y desprecio por los inversores tradicionales preparó el escenario para el gran choque legal. El 2 de noviembre de 1916 estalló la bomba. Los hermanos Dodge demandaron a Ford. ¿El motivo? Ford decidió suspender los jugosos dividendos especiales que la empresa solía repartir. Su plan era agarrar esos millones, reinvertirlos en el negocio para bajar el precio de los autos y construir la fábrica más gigantesca del mundo. En el tribunal, Ford fue súper sincero y dijo que su meta era hacer todo el bien posible para la sociedad y que las ganancias pasaban a segundo plano. A los Dodge, que justamente acababan de abrir su propia fábrica de autos para competirle, esto no les hizo ninguna gracia. Ellos objetaron con uñas y dientes que Ford usara el dinero de los accionistas para proyectos de caridad pública. Y esto ilustra de manera brillante el verdadero núcleo del debate legal moderno. Lo que empezó como un simple drama empresarial por la construcción de una fábrica, terminó sentando las bases del derecho corporativo. Imagínense a los jueces rompiéndose la cabeza tratando de decidir qué hacer con un presidente que admite abiertamente preferir usar el dinero de la empresa para objetivos filantrópicos en lugar de hacer más ricos a sus accionistas. Al final, la Corte Suprema de Michigan tomó una decisión súper cautelosa, amparada en lo que se conoce como la regla del criterio comercial. Básicamente, admitieron que los jueces no son expertos en negocios, por lo que dejaron que Ford construyera su megaplanta sin problemas, pero le dieron un tremendo tirón de orejas legal. Dictaminaron que suspender arbitrariamente los dividendos solo para beneficiar a la sociedad era ilegal, y obligaron a Ford a desembolsar un enorme dividendo de $19 millones, que por cierto terminó pagando muchísimos impuestos. Y así cerramos este recorrido, dejándoles exactamente la misma pregunta que aquella histórica demanda plasmó para siempre. El ascenso de Henry Ford, desde tocar fondo en la bancarrota hasta crear un imperio masivo, cambió el mundo de la industria por completo. Pero este gran debate sobre si una empresa existe solo para hacer ricos a sus accionistas o si tiene una responsabilidad mayor con la sociedad, sigue siendo discutido en las salas de juntas de todo el planeta hoy en día.
¿Ustedes qué opinan? Es una lección increíble sobre el verdadero propósito de los negocios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.